Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos nosotros en este día. Bien, mis amados, hoy tengo el gusto y el placer de hablar sobre un tema muy importante que es la guerra espiritual. Y lo voy a dividir en dos partes: las armas de nuestra milicia 1 y las armas de nuestra milicia 2. Y hoy quería tratar el tema basado en la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desde el momento que decidimos servir a Cristo, se inició una gran batalla en nuestra vida. Venir a los pies del Señor significa que la relación con el Señor fue restaurada, y la relación que teníamos con el diablo se rompió. Este enemigo lucha constantemente para robarnos lo que Dios nos ha entregado. Y lo que Dios nos ha dado es tan grande que no podemos cambiarlo por nada del mundo. Cuando llegó a nuestras vidas el Señor, nos dio su presencia y sobre todo el Espíritu Santo. Y entonces muchas cosas tienen que cambiar en nuestra vida. Y hay oposición, el enemigo se opone contra todo ello. Y entendemos que como soldados de Dios necesitamos conocer a nuestro adversario. La Biblia dice claramente: vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. Entonces, tenemos que saber y entender con quién peleamos, porque si no reconocemos esto, si no reconocemos a nuestro adversario, tenemos la chance de que él nos lleve ventaja. 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A través de la palabra del Señor tenemos que entender que el enemigo con el cual batallamos ya fue vencido. Nosotros apenas tenemos que apropiarnos de esa victoria. Y esa victoria, esa derrota que llevó Satanás y esa victoria que llevamos nosotros, la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esta batalla que enfrentamos es netamente espiritual. Por eso, yo quiero exhortar a los creyentes que comparen cuando están haciendo guerra espiritual, si ustedes o nosotros no estamos imitando al mundo. Entonces, si hay algo que se establece paralelo a lo que hace el mundo, muchas veces es cuestionado por Dios, no por mí, no por las personas, porque dice que nosotros tenemos que sujetarnos, someternos a Dios y resistir al diablo para que él huya de nosotros. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, pero nosotros se las damos si peleamos como los humanos, como los carnales, como los hombres de carne y hueso. Cuando vemos que nuestro adversario no son los espíritus, sino personas, cuando hacemos las cosas que los mundanos hacen, no estamos en sintonía con la guerra espiritual. Entonces, primero, un gran poder tenemos, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la arma más letal del cristiano es el Espíritu Santo.
El apóstol Pablo nos dice que somos poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Esas armas que nos dio a través del Espíritu Santo son letales y pueden destruir inmensa cantidad de adversarios, los espíritus malignos que operan acechándonos como león rugiente buscando devorarnos. Entonces, la Biblia lo establece claro, no es con la fuerza humana, no son con artimañas o argumentos humanos, es con el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino como espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, lógicamente, el Espíritu Santo es lo que nos conecta con el Padre y lo hace a través de la oración. La oración es la segunda fuerza más poderosa. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Preste bien atención. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Somos los creyentes, los cristianos. No adelanta el pueblo que no conoce a Dios orar. Puede hablar hasta bonito, pero no es escuchado. Es solamente la oración eficaz del justo. Aquellos que han sido justificados, lavados por la sangre del Cordero, tiene poder. Entonces, mis amados, si entendemos la guerra espiritual, vamos a entender que no existe una ocupación más importante que orar. Pero cuidémonos de no hacerlo como los fariseos, que les gusta orar en las esquinas de las calles o en las plazas para ser vistos por las personas. Analicemos el espíritu que hay dentro de nosotros, porque eso puede estorbar. Porque la indicación del Señor es que lo hagamos entre creyentes, que lo hagamos muchas veces solos, lo hagamos en la iglesia o lo hagamos en una unidad de pueblo para manifestar el poder de Dios. ¿Sabe? El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 53-57 nos dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Te acercaste al día que te invoqué. Dijiste: no temas. Lamentaciones 3, 53-57. Entonces, ¿sabe? Un hombre que realmente quiere influenciar en el reino de las tinieblas es un hombre de oración, que no hace alardes de oración, pero sí ora. Lo ora en su casa, ora cuando es convocado en la iglesia, ora cuando se reúne con los amigos, hermanos, pero no hace alarde de la oración. Cuidemos ese aspecto, amados míos, y no lo tomen a mal. Analice usted delante de la palabra de Dios y va a ser fructífero. Entonces, los justos tenemos que juntarnos para orar. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es por eso que el Señor nos exhorta a cada creyente a que llevemos una vida de oración. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 es uno de los versículos más cortos de la Biblia y más importantes. Este orar sin cesar no significa que usted va a dejar de trabajar, de hacer su vida. Es comunicarse con Dios continuamente. Eso es oración, hablar con Dios, tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos. Entonces, nos dice también Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesucristo nos dio su ejemplo. ¿Cuándo lo vio Jesucristo que estaba contra un régimen de oposición muy grande? ¿Por qué? Porque él está bajo yugo romano. Él no hizo manifestaciones públicas y no hizo, vamos a decir, alarde del poderío que él tenía, pero él era un hombre que oraba mucho y realmente es nuestro ejemplo a seguir. Entonces dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces la oración es la clave para
abrir puertas, para cerrar puertas, para levantar situaciones, para soltar a los que están oprimidos de la cárcel. Entonces no existe fuerza mayor que esa. Entonces dice Éxodo 32, 7, 14, hablándonos de Moisés, que nos dice que estaba aferrado a la oración, intercediendo por el pueblo de Israel. La iglesia debería estar aferrada en oración, orando en todo el tiempo. Los ministerios de intercesión, de oración, deberían estar en la iglesia orando, participando de un momento de guerra en los tiempos de tensión. Entonces dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estas son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjenme que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han hecho de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo, que les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Nosotros podemos interferir en la historia de nuestro pueblo, de nuestras ciudades, a través de la oración. Entonces hay hombres de Dios como Juan Knox, que le dijo al Señor: dame Escocia o me muero. Y él perseveró en oración, y entonces ganó una ciudad, un pueblo para él. Entonces vemos también Martín Lutero, el reformista, el teólogo alemán, hombre de oración. Él hasta ahora está interfiriendo en la vida de los creyentes. David Breuer, que también era un joven estadounidense, que huérfano y joven, con tendencia a depresión, él peleó, luchó en la guerra espiritual por las tribus de Estados Unidos. Entonces, los pieles rojas, y es reconocido por grandes hombres de Dios como un hombre de oración. Entonces, ¿cómo usted es reconocido? ¿Como un hombre carnal o como un hombre espiritual? Entonces, ¿sabe? Otro poder es el nombre de Jesucristo. Si la guerra es espiritual, usa el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. La carta de los Filipenses, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la palabra de Dios nos dice: no existe otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo es lo máximo. Pedir al Padre en el nombre de Jesucristo es pedir por lo máximo, es tener la máxima influencia, porque lo estamos haciendo en nombre del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, todo lo que hacemos ejerciendo autoridad y poder debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 3, 6, 8 dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire usted cómo tiene poder el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿sabe? Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos da, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Entonces,
En el nombre de Jesús se hacen las señales que nosotros vemos como cristianos, y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo echarán fuera los espíritus, dice Marcos 16, 17. Entonces, ¿sabe? Ese nombre es como ungüento derramado. El Cantar de los Cantares nos dice en Cantares 1:3, mas el olor de tu suave ungüento, tu nombre es como ungüento derramado. Todo aquel ungüento fue quebrado en la cruz del Calvario. Olor fragante. Cuando nosotros nos vamos y entendemos que nuestra victoria y nuestro poder radica en que Jesús pagó el precio de nuestro rescate con su preciosa sangre. ¿Sabe? Entonces, es muy importante también otra arma poderosa, que es la alabanza. Entonces, dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 20, 21, 22, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. En tiempo de guerra es tiempo de alabanza, es tiempo donde todo el ministerio de alabanza debe estar participando en los cultos, cantando, alabando al Señor, glorificando al Señor. Si usted es entendido en la guerra espiritual, lo entiende. Si no, usted está de vacaciones en tiempos de guerra. Entonces, mis amados, es muy importante que la alabanza, usted entienda que puede cambiar las cosas. Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Si usted quiere libertar a los oprimidos en la cárcel, hay que cantar, hay que alabar al Señor, hay que estar presente en los cultos, hay que juntarse con los justos a levantar plegarias a favor, hay que usar las armas que son espirituales. Entonces, debemos alabar a Dios en todo tiempo, mis amados. No se queje, no murmure. Entonces, usted tiene muchos motivos para estar triste, para estar preocupado, pero alabe al Señor, porque eso es sacrificio de alabanza. Alabar en tiempos que no son aparentemente oportunos. Entonces dice el Salmo 34, 1, 3, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos uno a su nombre. Entonces, mis amados, la alabanza es extremadamente importante porque proviene de un corazón rendido. Entonces el Salmo 145, 2, 3 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza y de grandeza inescrutable. Entonces, mis amados, otra cosa que es importante en la guerra espiritual es la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios venciendo a través de los principios de la palabra, porque está escrito cómo usted se debe comportar ante las agresiones del diablo. Entonces dice San Mateo 4, 7, 11. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y Él solo servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, mis amados, es la palabra como un cayado para el peregrino, es brújula para el piloto, es espada para el soldado, es agua para el sediento. La palabra de Dios es pan para el hambriento, es luz para el que anda en tinieblas y consuelo para el que está triste, mina de riqueza para hallar la verdadera felicidad. Entonces, mis hermanos, no pierda el tiempo. Propóngase en este año leer la Biblia, atesorar los principios de Dios, guardarlo y obedecerlo. Entonces, sabe, usted va a ser grande, victorioso.
La Biblia nos habla que la tierra estaba en el espacio. Entonces ya la Biblia tiene tanta sabiduría que se anticipó a los sabios de este mundo. Job 26:7 dice, Él extiende al norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¡Qué tremendo! Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo las he dado para hacerlos expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, tiene medicina, tiene ciencia, tiene todo tipo de verdades. Ahí la Biblia es un libro que no solamente nos enseña a pelear, nos enseña a vivir. Entonces Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice el Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces sabe, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. La palabra de Dios no volverá vacía, láncela, predíquela, hable de Dios a través de ella. Entonces sabe, otro aspecto importante de la guerra espiritual es la autoridad para proclamar el Evangelio. Tiempo de crisis es tiempo de oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Predique la palabra. Si su iglesia está en crisis, es el momento de evangelizar. Dele atención a la gente que llega. Preocupémonos con la gente sedienta que quiere saber de Dios. ¿Sabe? Hay gente que está buscando cómo justificar su no presencia acá. Critica a las personas, juzga a las personas. ¿Sabe? El juicio es de Dios y Él es el que va a juzgar a las personas. ¿Sabe? El mal testimonio muchas veces está presente, pero no se justifique. Busque a Dios y Dios va a hacer justicia. Entonces, la autoridad que Dios nos ha dado es principalmente para predicar el Evangelio, para que las señales se vean. Es por eso que San Marcos 16, 14 y 18 lo confirma. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, usted, mis amados, junto conmigo, ha recibido un espíritu de poder, amor, dominio propio, ¿sabe? Y entonces esa palabra la vamos a usar para salvar almas, para predicar en este tiempo de dificultad. La manera de cómo usted apoyar el reino de Dios, apoyar su iglesia, apoyar su ministerio es predicar el Evangelio, traer cristianos, personas nuevas, para que se conviertan al Señor. Entonces, el Señor te ha dado autoridad. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Entonces, mis amados, otro poder está en la sangre de Jesucristo y el poder del testimonio. La sangre de Cristo nos justifica, nos lava, nos redimió y el testimonio de los creyentes es poderoso. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida por la muerte. Entonces, mis amados, es muy importante que usted entienda, que usted comprenda que la sangre del poder de Dios está en nosotros, que nos limpia, nos perdona de todos nuestros errores, de nuestros pasados. Y sabe, y eso lo hace para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad, para que nosotros tengamos un buen testimonio. Porque si usted como creyente es piedra de tropiezo para las personas, entonces va a venir juicio sobre su vida. De no adelante que usted se muestre carismático, bonito, buen creyente en la apariencia y después su vida hable de forma diferente. Entonces, ¿sabe? Somos justificados por la sangre del Señor, eso es verdad. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces,
La sangre de Jesucristo despojó y exhibió a los principados, a las potestades. Nosotros invoquemos la sangre del Señor Jesucristo sobre nuestra vida y despojemos a los principados que nos acechan. Entonces dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe? El gran poder que tiene tu testimonio es real. Tu testimonio atrae personas o tu testimonio aleja personas. Eso tiene que quedar evidente. Eso es un asunto personal, tú y el Señor. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio de vida? ¿Es irreprensible? ¿Es bueno? Toda la gente puede apuntarte y decir, soy una buena persona. Mis amados, por último, yo quiero hablar de la armadura de Dios, que es un tema de la segunda parte, porque es un tema que debe ser explicado. Muchos cristianos dicen, yo para salir de la calle me pongo la armadura y estoy firme, pero muchas veces no entienden lo que significa ponerse la armadura. Y eso se refiere a Efesios 6, 10, 18, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vamos a poner en práctica estas 6 piezas de la armadura. Yo te quiero decir que el apóstol Pablo, independientemente de vivir sobre un yugo que era romano, usó la figura de la armadura de los romanos para decir el tipo de combate que nosotros vamos a hacer. Entonces yo quiero explicar lo que significa la armadura de Dios en una próxima predicación. Yo quiero que usted tenga una gran bendición, que usted reciba esta palabra con fe, analice antes de usted juzgarla, porque es una cosa, solté conceptos que son novedosos, que son contrarios muchas veces a las cosas que practicamos los creyentes. Entonces tengamos fe y sepamos de que usted tiene el Espíritu de Dios y sabe lo que estoy hablando. Entonces, mis amados, unámonos en oración. Es acá en la iglesia. Revivamos los días jueves de oración. Revivamos el tiempo devocional personal. Revivamos el tiempo de cerrar la puerta, como dice, que no hagamos como los hipócritas, como la gente impía que piensa que por su palabrerío serán escuchados, o por sus discursos, o por lo que dicen. Entonces nuestro Padre está viendo nuestro corazón y nuestras actitudes, y quiere que realmente nos levantemos como guerreros de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.